poner YouTube. Buenas tardes, amigos cibernautas de Belén Digital. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar sintonizándonos esta tarde en el programa Realidades, un programa más que estamos haciendo hoy con un tema muy apasionante y que ya empezamos a escuchar muchísimo en los medios de comunicación. Carbono neutral es un tema que nos hemos preocupado por hablar de este tema porque muchas veces no entendemos o no sabemos exactamente de qué nos están hablando, y para eso hemos traído un especialista en el tema. El licenciado Miguel Ortiz Hidalgo es abogado notario, tiene una maestría en Derecho Público y tiene una especialidad en Derecho Ambiental en Alicante, España. Es consultor, además es el presidente de la Asociación de Consultores Ambientalistas de este país, para la cual creemos que es la máxima autoridad en el tema de carbono neutral, que nos permite a nosotros hablar fluidamente y poder hacerle a ustedes un resumen de lo que es este tema, cuáles son las responsabilidades que tenemos con respecto al tema de carbono neutral y qué se está haciendo y qué podemos hacer también sobre este tema. Bienvenido, Miguel, muy buenas tardes. Tenga usted, y queremos darle pues un agradecimiento a usted por sacar de su tiempo un ratito para venir a conversar sobre este tema. Don Miguel, bueno, no sé si dentro de la presentación me quedó algo más que presentar, pero usted tiene una amplia experiencia en este tema de ambiente, de regulaciones, de país, y queremos conversar con ustedes un poco sobre este tema. Pero la primera pregunta que quiero hacerle, que es la que más nos llama la atención, es ¿en qué consiste esto de carbono neutral? ¿Qué es esto de carbono neutral? Cuéntenos un poquito, Miguel, sobre este tema. Bueno, con mucho gusto, Manuel. Muy buenas tardes a los cibernautas, a todos los que nos siguen por internet, a todas las personas. Y es un gran placer, ¿no, Manuel, estar aquí en su programa. En realidad lo que usted ha dicho es la realidad de mi trayectoria como abogado ambientalista y gestor ambiental. Y realmente pues soy consultor ambiental, pero también trabajo en la parte, digamos, de la implementación de normas ambientales a nivel regional centroamericano en diferentes organismos. Y a lo que vinimos, don Manuel, pues este es un tema muy interesante al que le podemos brindar muchas horas. Sin embargo, bueno, para empezar, el concepto de carbono neutralidad empieza con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se hace todo un instrumento legal internacional que luego Costa Rica lo implementa a través de una ley que es la 7414, que es la que ratifica ese convenio y se compromete a cumplir con los fundamentos, los propósitos de este convenio, entre los cuales está, primero que nada, es el reconocimiento del cambio climático. ¿Qué es esto del cambio climático? Bueno, supongamos que el planeta es como un invernadero. Si entra energía, debería salir energía. El problema que se da es con una especie de sustancias que se conocen como gases de efecto invernadero o gases Hale. Estos gases, en vez de volver hacia, digamos, fuera de la atmósfera, se quedan concentrados en la capa de la atmósfera y no dejan entonces escapar, digamos, las radiaciones solares que ingresan al planeta, constituyéndose así en el efecto invernadero, que es el calentamiento global del planeta. Así, en forma sencilla, podemos suponer entonces que somos como un invernadero en el cual estamos todos inmersos. Entonces es como una bomba de inflar, ¿no? ¿Verdad? Porque si entra mucha energía y no sale la energía, estamos inflando como una bombita, ¿verdad? Que puede provocar, bueno, de hecho está provocando los cambios climáticos en los fuertes inviernos focalizados en zonas
Eso es prácticamente lo que llamamos cambio climático, ¿verdad? Es así, don Manuel. De hecho, los científicos han ya establecido con mucha certeza que una alteración o un aumento en la temperatura del globo terráqueo de 2 grados sería insoportable, tanto para los ecosistemas como para el ser humano en general. Entonces, todos los seres vivos estaríamos sufriendo de ese cambio climático. Ese es el primer reconocimiento que tenemos que decir que digámoslo así, se logra con el compromiso de cumplir con la Convención Marco del Cambio Climático. A partir de ahí, Costa Rica, y ya entrando en nuestro país, Costa Rica lanza una estrategia en el año 2007, donde se compromete ante las Naciones Unidas, y esto lo hace el presidente don Oscar Arias en ese momento, sí, claro. Se compromete a que el país en el año 2021 logre ser carbono neutral. ¿Qué es ser carbono neutral? Bueno, es lograr un balance entre esas emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación de esos gases. Entonces, mediante una serie de medidas, el país se compromete a esa meta. Ese es entonces el compromiso que tenemos nosotros, los costarricenses. Hay solo 4 países en este momento que se han comprometido, que son Nueva Zelanda, Islandia, Noruega y Costa Rica. Y eso es un compromiso internacional que pesa mucho en nuestro país por ser Costa Rica un país de una gran trayectoria ambiental en el concierto de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que aun cuando no se logre esa meta, lo importante es hacer algo. ¿Por qué? Porque el cambio climático ya es una realidad. Nosotros podríamos pensar que nos va a venir catástrofes. No, ya están sucediendo catástrofes. Se ha perdido mucha biodiversidad. Han sufrido muchos desastres países que han sido objeto de, por ejemplo, de huracanes. En Centroamérica lo hemos visto con una gran pérdida de víctimas y sobre todo personas de las clases más sociales más bajas, ¿verdad? A los más pobres, a los que más les afecta esto. Y así sucesivamente se tienen afectaciones en todos los campos, ¿verdad? Entonces, don Manuel, tenemos que hacer algo para evitar que el cambio climático siga, afectando a la vida, a la salud, a la biodiversidad, y que se deje de talar, por ejemplo, los bosques, que se deje de emitir, contaminación al medio ambiente. Y don Miguel, una pregunta, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo es que funciona? Porque me imagino que hay una forma para poder determinar estas cosas, ¿verdad? Sí, en realidad en esa estrategia que lanzó Costa Rica, se establece una metodología para que el país vaya avanzando. Pero, sin embargo, en nuestro país existen mecanismos técnicos para poder medir. Uno de ellos es a través de las normas de calidad ambiental, de las cuales las que más se conocen son la ISO 14064, que es la que se está aplicando en Costa Rica con la versión, 14064.1, versión 2 y versión 3. Entonces, eso permite, en la 1 permite, dar una orientación a las organizaciones para que estas organizaciones, ya veces, una empresa privada, una cooperativa, una municipalidad, una comunidad, una finca, cualquier tipo de actividad puede ser medida en lo que se ha venido llamando la huella de carbono, que es el grado de contaminación que producen esas unidades productivas. Qué interesante, porque uno a veces pasa por el frente de una empresa y ve ese gran cartel que dice certificado ISO 9001 y certificado ISO 14001, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que esa empresa, que es uno de los actores, ¿verdad? Porque no solo las empresas tienen que trabajar, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de los actores, pero al estar hablando de 14001, que es la norma en la cual las empresas se sujetan o se someten a una norma de calidad,
que les permite medirse y hacer algo para evitar es decir, para evitar contaminar. Entonces, ese rótulo no está ahí por adorno, ya sabemos que cuando vemos una empresa que tiene una certificación, que está certificada en ISO 14001, está trabajando en carbono neutral, está trabajando en función de ser menos contaminante, ¿verdad? Esa hay que aplaudirla, esa hay que felicitarla, esa es la que hay que apoyarla, ¿verdad? Esa es la que es buena para nosotros, para todos los seres humanos. Pero bueno, en este mundo del carbono neutral tenemos, don Miguel, también diferentes actores, porque a veces vemos que no es responsabilidad de nosotros. No, yo creo que aquí todos tenemos un papel que jugar, y me parece que este compromiso del país ante las Naciones Unidas nos permite decir que es un reto, que es una decisión país, que no es un asunto, una idea de una persona, no es un asunto de un grupo, no es un asunto de ninguna organización individual, es un asunto país, que solo hay 4 en el mundo. Bueno, creo que nosotros podríamos estar muy cerca de lograrlo, ¿verdad? Porque somos un país con una cultura ambientalista muy importante, pero bueno, aquí es donde queremos empezar a hablar de este tema, diciendo cuáles son los actores. Don Miguel, ¿cuál es la gente que tiene que ver con esto? Bueno, precisamente, don Manuel, usted ha dicho algo que es muy importante en este concepto de la carbono neutralidad. ¿Cuáles son los actores? En esto los actores, primero empecemos por los actores países. Los actores países, por ejemplo, en el caso, digamos, de los países industrializados y los países en vías de industrialización muy avanzados, como es el caso de la China, Estados Unidos y China ocupan el primer lugar en emisión de gases de efecto invernadero, con un 46%. Le sigue luego la agricultura a nivel global, que aporta un 34% de esa emisión de gases. Y finalmente, la deforestación significa un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero. Esos son los actores. Por ejemplo, Japón depende, digámoslo así, de las fuentes no renovables, de energía no renovables, en un 97%. La Unión Europea un 90%, Estados Unidos un 94%, los países del resto del mundo un 87%. O sea que hay Latinoamérica depende un 68% de fuentes no renovables. Entonces, esos son los actores que digamos, que producen el efecto invernadero. ¿Y cuáles son los actores que podemos, digamos, por decirlo de alguna forma, mitigar esos efectos? Bueno, precisamente los países de la franja tropical, que somos el 6% aproximadamente del territorio del planeta, somos los que producimos más del 70% del oxígeno de la biosfera. Entonces, ahí es donde está. ¿Qué responsabilidad la que nos tocó? Claro, es una gran responsabilidad de los países de la franja. Estamos en el Ecuador. En cuenta Costa Rica. Estamos en el anillo del Ecuador, ¿verdad? Exactamente, en el anillo del Ecuador, ahí es donde está la salvación de Estamos nosotros, Costa Rica. Y estamos nosotros, Costa Rica, con una gran, digámoslo así, tradición en la protección de bosques, en donde Costa Rica se identifica como un país líder en este campo, ¿verdad? Esos son los actores países, pero los actores, digámoslo así, ya sociales, también se pueden identificar. ¿Y cuáles son precisamente? Bueno, en el caso de nuestro país, sabemos que existe un sector público, todas las instituciones que tienen competencias ambientales y las que no lo tienen también, porque también son responsables de las emisiones. Pero también están las municipalidades, que son un sector fundamental en digámoslo así, en la gestión del ambiente. Las municipalidades son, digamos, las entidades que ejercen un liderazgo local, y es ahí donde la gente pone, como dicen, los ojos en las municipalidades en forma inmediata. ¿Por qué? Porque es donde está más al alcance el ciudadano de poder ir a plantearle los problemas que tienen. Podríamos hablar, don Miguel, entonces,
que primero está el Estado costarricense, correcto, después las instituciones del Estado costarricense, que vienen siendo casi los mismos actores, ¿verdad? exacto. Es decir, estamos hablando de ministerios, instituciones autónomas, etcétera. Y después vienen y bajan a las municipalidades. Así es. Ya. ¿Y cuál es, digamos, en ese sentido, cuál es el papel que juegan esos actores de ese proceso? Por verdad, el país ya se comprometió a hacer carbono neutral en el 2021. Ahora, al tomar esa decisión, tenemos que empezar a hacer algo, ¿verdad? El papel del Estado, por ejemplo, ¿cuál sería el papel del Estado ante este compromiso? Claro, el Estado es el responsable, digámoslo así, de organizar, digamos, a nivel, digamos, nacional, una estrategia para mitigar la carboneutralidad, para la adaptación al cambio climático, como hemos dicho, y para que todos los demás actores de la sociedad civil, como son la empresa privada, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo comunal, las organizaciones de base de todo género que existan, organizaciones de agricultores, organizaciones de pequeños y medianos productores, en todos los campos. Entonces, el Estado es el obligado a lanzar la estrategia, y esa estrategia está, pero ahora necesitamos entonces que todos nos involucremos. Y aquí, don Manuel, es muy importante no dejarle eso solo a las municipalidades y solo a las organizaciones, sino que también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, porque los ciudadanos también somos emisores de gases de efecto invernadero, desde los domicilios, desde las casas, de manera tal que el ahorro energético en el agua, el manejo óptimo de los desechos domiciliarios y de todo otro orden, es importante porque son fuentes de generación de gases de efecto invernadero. Y podríamos seguir hablando, ¿verdad?, de una serie de actores, como por ejemplo las universidades, los centros académicos, los colegios, las escuelas, todo tipo de organización de la sociedad civil está llamada a contribuir a que el país vaya dando pasos en el cumplimiento de esa meta que es ser carbono neutro en el año 2021. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Bueno, eso podemos también hablar de eso próximamente. Claro, qué interesante, porque aquí dentro de los números que nos ha dado Miguel hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Hay como una contradicción entre que el 34% del efecto invernadero lo produce la agricultura y la ganadería, pero bueno, y es de lo que vivimos, ¿verdad? Qué complicado, porque siempre pensamos que la agricultura era o es, digamos, una actividad productiva importantísimo, porque es de lo que comemos, ¿verdad? Entonces aquí se nos pone como más difícil la cosa, ¿verdad? Porque si de la actividad de la que nosotros nos alimentamos tenemos que hacer algo porque es altamente contaminante, ¿verdad? Dentro de eso me parece que la deforestación iba a ser más alarmante, y veo que los números no es tan alarmante como es alarmante, por ejemplo, la agricultura y la ganadería. Evidentemente que la masa más fuerte de contaminación está en los gases producidos por esa energía no renovable que se utiliza en los países industrializados. Pero veamos un poquito, Miguel, antes de entrar a otros temas, por ejemplo, ¿cuál podría ser el acto que se debe hacer o el ejercicio que se debe hacer, por ejemplo, en el caso de la ganadería y la agricultura, para no producir efectos de invernadero, ¿verdad? Claro, todos coincidimos, don Manuel, en este punto, y es que la agricultura es necesaria para el desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque justamente uno de los postulados de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático establece que uno de los objetivos es el desarrollo sostenible,
Otro objetivo es la seguridad alimentaria. Y otro objetivo es obviamente la eliminación de la pobreza. Y no solamente se restringe a lo ambiental, sino que todo va ligado, es integral. Entonces la agricultura es una actividad fundamental necesaria. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos que admitir, digamos, que tenemos que ir cambiando las prácticas agrícolas. Es decir, ir consumiendo menos agroquímicos, por ejemplo, en las actividades agrícolas que tienen esas sustancias que producen gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hay una serie de agroquímicos, todos los conocemos, o todos sabemos, y sobre todo los agricultores saben cuáles son esos agroquímicos que son altamente impactantes para el suelo, altamente impactantes para las aguas subterráneas, altamente impactantes para la salud humana. Y entonces la agricultura tiene que irse adaptando al cambio climático de esa forma, ir sustituyendo los agroquímicos tradicionales por digamos, otros más amigables para el medio ambiente. Y en ese cambio, don Manuel, no se necesita que sea un cambio drástico de hoy a mañana, sino que el cambio tiene que ser gradual, permitiéndole a las actividades agrícolas y agroindustriales irse adaptándose a ese cambio. Le voy a poner un ejemplo. Por hectárea el café utiliza, digamos, un alto, digamos, cantidad de agroquímicos. Eso se podría sustituir en una forma alternativa de manera tal que se puedan utilizar prácticas orgánicas del suelo, mejoradores orgánicos, como por ejemplo pueden ser los mismos desechos de la ganadería. Todos esos desechos de la ganadería se pueden aplicar como mejoradores unidos con otro tipo de desechos agrícolas, como por ejemplo puede ser la caña, la corona de la piña, la pulpa de la, ¿cómo se llama? La palma africana, el desecho, todo eso, el afrecho, ¿cómo se llama esto? De la broza del café, la cáscara del arroz, la cáscara de arroz y muchos otros, ¿verdad? Desechos agrícolas que no los estamos hoy aprovechando y que tienen una alta capacidad como mejoradores de suelo. Entonces ahí ya podríamos comenzar a dar pasos, buenas prácticas agrícolas, para que los agricultores comiencen a contribuir, a la vez que protegen el medio ambiente, también significa una mejoría en la economía, porque muchas veces estos agroquímicos no son tan, digamos, rentables para la producción agrícola, sino que a veces es mejor utilizar algunos componentes de la agricultura, digamos, hacer abonos orgánicos, tradicional, hacer abonos orgánicos, aboneras, etcétera, biodigestores con también los desechos del ganado y de las porcinas, etcétera, y eso entonces ya nos permite ir dando pasos. Claro. Bueno, es que ve que interesante, porque entramos en un mundo donde tenemos un montón de elementos que podemos utilizar incluso para mejorar no solamente la productividad, sino más bien para usar recursos que estamos desperdiciando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno oye decir que tiene un biogestor en una lechería o una porcina, una porqueriza, uno cree que es porque es un gran negocio. No, me parece que es una gran responsabilidad social empresarial, en el sentido de que si bien es cierto, esos desechos, por ejemplo, producen energía, ¿verdad? Energía eléctrica, por ejemplo, claro. También es una gran responsabilidad porque no estamos emitiendo gases invernadero, ¿verdad? Claro. En el caso de los que son residuos. Ahora, si eso lo reutilizamos aplicándolo a la aplicación de fertilizantes, por ejemplo, que son los desechos de las lecherías, que son desechos animales, y se le hace un proceso, hay un proceso de una lombriz, por ejemplo, que reconvierte ese desecho en un abono orgánico, ¿verdad?
es todo un proceso, ¿verdad? Proceso biológico. Biológico que se utiliza, que genera gas, ¿verdad? Para electricidad, pero también el sólido, ¿verdad? Los sólidos se reutilizan en muchos casos para el abono orgánico. Entonces, son los encadenamientos, Miguel. Claro, Carbono neutral no quiere decir voy a usar la bicicleta y no voy a usar el carro. Eso podría ser un gran paso, pero también es cómo convertimos esa energía. Y yo siempre pienso cuando estoy en el basurero de mi casa, y cuando uno está viendo el basurero de su casa, ve por ejemplo que hay bolsa plástica, hay cartón, hay desechos de cáscaras de huevo, cáscaras de naranja, ¿verdad? Claro, todo eso metido en una bolsa es complicado, ¿verdad? Claro. Eso yo creo que ahí estamos hablando de efecto invernadero. Exacto. ¿Verdad? Pero si eso lo lográramos o tuviéramos la responsabilidad de separarlos, tenemos una gran responsabilidad. Y es que, vea, esto es educar, esto es hacer procesos diferentes. Porque yo veo, mi esposa, por ejemplo, hoy en día, ella tiene una bolsita donde echa todos los envases plásticos. Tiene una bolsita donde echa todos los vidrios. Tiene una bolsita donde echa todos los cartones de la leche, por ejemplo, que no es papel, ¿verdad? Que no es papel exactamente, tiene ingrediente de plástico y papel, pero es reciclable. Claro. Bueno, ese, digamos, es un buen principio, ¿verdad? Pero tenemos que llegar al punto tan extremo de clasificar, por ejemplo, los desechos orgánicos. Es que las cáscaras de los vegetales que consumimos, los sobros, los poquitos de comida que sobran, todos metidos en una bolsa, es un potencial increíble. Pero no necesitaríamos, por ejemplo, de agroquímicos, ¿verdad? Así es. Ese es, y aquí es donde viene, yo digo, la transformación de la que usted habla, de que tenemos que transformarnos, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros, don Miguel, de entrar en un mundo fascinante, donde nos permite decir, bueno, ¿cuándo empiezo a esto? Queremos recordarles, amigos cibernautas que nos sintonizan, y a todos aquellos que están dentro y fuera del país, a todos aquellos cibernautas fuera del país que la estén pasando de lo mejor, y recordarles que estamos hoy rifando por la segunda 2 entradas al concierto de Arjona, que se celebrará el 19 de agosto en el Estadio Saprissa, con nuestro programa de Afílice o de Hágase Amigo de Belén Digital y de Manuel González Murillo, y el comentario también, que es muy importante para todos nosotros. Ya regresamos con don Miguel Ortiz en este momento. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil.
además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto. Teléfono 8292-5526. Gracias por estar con nosotros en Realidades, gracias por compartir con nosotros este tema que es un tema de interés de todos. Gracias a don Miguel Ortiz Hidalgo, quien es un consultor ambientalista, una persona que se ha preparado muy bien para este tema. Yo digo que uno de los pocos, porque este es un tema muy nuevo, pero don Miguel viene trabajando con este tema desde hace ya algún tiempo, y eso le permite dar una gran experiencia sobre el tema de las consultorías que don Miguel también ofrece. Él se dedica a este tema. Don Miguel, volvemos a retomar el tema de carbono neutral, y salió el domingo un reportaje que me llama mucho la atención. Bueno, primero la evaluación de las municipalidades por el medio de la Contraloría, y eso pues vino también a llenar un poco, digamos, este comentario que quiero hacerles. Hay una municipalidad de Heredia, en Heredia, que hoy en día es la número 1, que es San Rafael de Heredia. Y bueno, Belén, gracias a Dios, está dentro de las 3 primeras municipalidades a nivel provincial, y entre las 4 primeras municipalidades a nivel nacional. Eso pues nos llena mucho de satisfacción, el hecho de que la municipalidad también esté valorada entre las mejores 4 municipalidades de todo el país. Sin embargo, me llama mucho la atención porque San Rafael de Heredia es una municipalidad mucho más grande que Belén, mucho más grande, tiene 47.000, casi 48.000 tiene una población mucho mayor que nosotros, territorialmente es mucho más grande que nosotros, tiene 46.000 prácticamente habitantes. Lo que quería decirte es que tiene algo que hablamos un poco antes, y es cómo valorar o cómo medir esto, ¿verdad? Y dice que el inventario de la GEI, ¿verdad?, realizado el año 2008, se comprobó con la métrica científica internacional que se emitieron prácticamente 48.000 toneladas de CO2, distribuidas en 68% del sector energía, transporte, residuos sólidos y electricidad. El 20% corresponde al sector de manejo de residuos sólidos y el 9% al sector de aguas residuales. Bueno, esto, ¿qué es el GEI, por ejemplo? Hablemos un poquito del GEI, para entrar al tema municipal, porque eso claro, el GEI es una, digámoslo así, por las siglas, digamos, significa gases de efecto invernadero. Okay. Eso significa GEI. Aquí digamos, en nuestro país se tienen ya datos, ¿verdad?,
eso que usted está hablando en realidad es muy es exacto lo que está sucediendo en ese cantón de San Rafael y en otros cantones. La contaminación que aportamos cada cantón se suma y al final de cuentas tenemos un inventario nacional de más de 12 millones de toneladas anuales producidas de gases de efecto invernadero. Por eso es que Costa Rica tiene que plantearse en 2021 mitigar esas 12 millones de toneladas. Y reitero, no hay actividad que no tenga impacto ambiental. Todas las actividades tienen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer algo porque ese impacto se mitigue. Y una de las formas de lograr esa mitigación es justamente a través de las acciones en cada uno de nuestros cantones. Porque los cantones nuestros tienen industria, tienen agricultura, tienen transporte, que es el transporte en Costa Rica es el que principalmente aporta a la contaminación de la atmósfera a través de la emisión de dióxido de carbono por digamos el uso de los combustibles fósiles que se utilizan en el transporte público. Claro. Bueno, en esta documental nos lleva hacia el tema de las municipalidades. Pero antes de entrar al aspecto municipal, Manuel, sería bueno comentar los comentaritos esos porque son de belemitas, ¿verdad? Ok. Gracias, Fernando. Vamos a agradecerle a todos aquellos que han hecho comentarios. Hemos tratado de recoger algunos comentarios. Gracias a Chir Riviera, a María Fernanda Acuña, a Joana Gómez Ulloa, Juan Carlos León, Adriana Hernández y algunos más amigos que no podríamos mencionarlos aquí porque se nos iría todo el programa, pero quisiera resaltar algunas preguntas o algunos comentarios que nos han hecho. Dice que a Chir Rivera, por ejemplo, nos agradece muchísimo el que está aprendiendo muchísimo con este programa. Nos agrada muchísimo saber que se está ilustrando con nuestro programa. A María Fernanda Acuña dice un tema muy importante y actual. Me encanta la idea de que se preocupen por estos temas. Muchas gracias a María Fernanda. Adriana Hernández, sería excelente que Belén como cantón busque ser carbono neutral. Excelente si va con esa iniciativa. Efectivamente, Adriana, yo creo que de este programa tenemos que sacar algo bueno, tenemos que sacar, ver cómo vamos a trabajar el tema del carbono neutral. Joana Gómez Ulloa dice: mi abogado es un momento determinado, un excelente profesional. Debe ser alguno de tus... Johanna Gómez Ulloa. Ok, volvamos entonces a la parte de la municipalidad porque esto sí nos interesa y vemos que en este reportaje de La Nación del domingo San Rafael de Heredia está haciendo y se comprometieron para hacer carbono neutral en el 2021. Es decir, entonces tenemos un compromiso país, pero este compromiso tiene que irse multiplicando y asume San Rafael de Heredia, calificada como una de las mejores municipalidades del país, el tema de carbono neutral. Y ellos manejan 4 temas importantísimos. Y dicen que ellos manejan el residuo orgánico del Distrito Central, el ordenamiento y eficiencia del transporte municipal y cantonal, la restauración y reforestación y la educación ambiental. Son 4 temas que ya están manejando en este momento para poder lograr que en el 2021 sean carbono neutral. Bueno, la pregunta es, ojalá que la Municipalidad de Belén inicie el programa de carbono neutral y esa es la pregunta que quiero hacerle a don Miguel. Don Miguel, ¿por dónde podríamos empezar a hacer carbono neutral para poder cumplir con esa meta y que esas 12.000 toneladas no sumen sino resten? ¿Verdad? Claro. ¿Qué tiene que hacer Belén? Claro. Bueno, Belén, don Manuel y cibernautas todos,
tenemos que saber que tiene una de las principales responsabilidades, porque Belén es un cantón del área metropolitana, que es el área más afectada en polución ambiental, en emisión de dióxido de carbono en Costa Rica. Entonces, al igual que se ha planteado San Rafael de Heredia, ya el cantón de Naranjo lo había hecho anteriormente y con ellos estamos trabajando en un programita. Entiendo que el cantón de Cañas también viene dando pasos en esto de ser cantón carbono neutral. Belén también tiene que plantearse como cantón que ha sido líder ¿cómo se llama?, en la gestión municipal en este país. Y en la lucha ecológica también. Y en la lucha ecológica, porque me consta también, en algún momento estuve a la par de los belemitas trabajando en aspectos como protección de las ordenamiento para las fuentes productoras de agua en los años 90 y justamente han dicho algo que es fundamental, que es que todo empieza por la conciencia y por la educación. Ahí es donde comenzamos a dar pasos en la carbono neutralidad. Tomar la conciencia de hacer algo por nuestro cantón, por nuestra comunidad, por nuestro país. Y esto justamente es un pilar fundamental, porque sin conciencia y sin educación no podemos avanzar hacia otros, digamos, pasos, como por ejemplo la gestión del medio ambiente. La gestión es fundamental que se tenga claro qué puede hacer un cantón en la gestión ambiental. Carbono neutralidad no es ni más ni menos que una estrategia de gestión ambiental. Y cuando digo gestión ambiental, involucro no solamente el sector industrial, sino también todos los demás sectores, comercial, académico, comunal, todos los sectores, cooperativo, etc. Digamos, la protección de las fuentes de agua es fundamental, que San Antonio de Belén dé también muestras de que tiene interés en administrar bien las fuentes de agua, que además de ser agotables, si no las cuidamos, se nos van a agotar, son fundamental para el desarrollo del cantón, ¿verdad? Socialmente, económicamente y ambientalmente. Entonces, ahí también tiene una gran tarea San Antonio de Belén. La restauración de bosques, bueno, San Antonio de Belén no tiene bosques, pero sí podría San Antonio de Belén reforestar áreas, y eso es la restauración, ¿verdad? Podemos, al igual que conservar el bosque que tenemos, también podemos restaurar el bosque que ya no existe. Entonces están las cuencas hidrográficas, las cuencas de los ríos, de los cuerpos de agua en general. Entonces ahí hay una gran tarea en la restauración de bosque. Y también, por supuesto, que en el manejo de los residuos hay una gran tarea, porque como usted bien decía, don Manuel, los residuos tienen un valor económico y ambiental muy, muy alto. Y es que los residuos, además de que no debemos disponerlos inadecuadamente, porque van a contaminar las cuencas de los ríos, los cuerpos de agua, nos van a emitir emisiones de gases de efecto invernadero, sino que esos residuos tienen un potencial económico sumamente alto y se pueden recuperar, y a partir de ellos se puede generar energía, se pueden reciclar para producir nuevas materias primas para nuevos productos. Entonces, la recuperación, la reutilización, el reciclaje, son tareas que tienen los belemitas y el cantón de Belén. Eso está amparado a varias leyes, y voy a citar nada más dos. Una es la 8839, que es la Ley de Gestión Integral de los Residuos, que esa ley ya tiene que estar siendo implementada desde las municipalidades hacia las comunidades. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de las municipalidades como gestores, como responsables de la gestión de los desechos. Y esa ley, la 8839, es un buen instrumento para que la comunidad de Belén y todas las comunidades del país comiencen a dar pasos en la gestión integral de los desechos. La otra ley es la ley de uso racional de la energía, y ahí también tenemos una tarea enorme, desde los domicilios, las empresas,
las instituciones públicas como la municipalidad, las comunidades, el alumbrado público, etcétera, e ir sustituyendo esas fuentes de iluminación tradicionales por lámparas que no sean emisoras de gases de efecto invernadero, como por ejemplo las luces LEDs. Son luces que se pueden ir utilizando y que de nuestros hogares ya podemos comenzar a cambiar las luces, estos de candela incandescente, por luces LEDs que no nos van a generar emisiones y que además nos van a permitir un ahorro inmediato en la factura de electricidad que nos llega mes a mes. Esas son tareas que podemos hacer. Don Miguel, ahí le quiero hacer una pregunta, básicamente tiene que ver con una experiencia que tuve la oportunidad de ver en México, en donde ellos el reciclaje lo convierten en beneficio para las familias. Vamos a ver, acá en Belén tenemos un desarrollo en ese sentido. La municipalidad recolecta mensualmente todos los meses mediante camiones que se publicita y se dice y la gente ya sabe, claro, que pasa el camión recolector. Eso está muy bien, pero es en un solo sentido, es decir, la gente le entrega a la municipalidad, pero no es estimulada por la municipalidad en ningún sentido. Claro. En México ellos lo que hacen es que usted entrega el reciclaje y tiene una tabla de valoración y a esas personas se le dan boletos para ser intercambiados por alimentos. Eso a mí me parece que hay que hacerlo. Excelente. Sí. Me parece genial. Sí. Se estimula el reciclaje y se ayuda a la economía de las familias. Así es. O sea, vamos a ver, belemitas, hay que estudiar esto. Si en México lo están haciendo, nosotros también en Costa Rica lo podemos hacer. Fernando, gracias que tocas ese tema porque es interesante, don Miguel. Por ejemplo, en Estados Unidos es más barato la basura, la recolección de basura para quienes la seleccionan. Digamos, por ejemplo, si usted... La tarifa, sí. Sí, porque si usted, por ejemplo, separa el vidrio, el papel de los orgánicos y los pone, ellos tienen, digamos, diferentes bolsas de colores. Entonces, las personas tienen la posibilidad de ir a comprar bolsas de colores al municipio, ¿verdad? Al estado, digamos, al estado de la Florida, donde a mí me llamó mucho la atención ese tema, y vos vas y compras las bolsas de colores. Entonces, una amarilla es para una cosa, una verde, una azul, y entonces el carro recolector de basura pasa 2 veces por semana, y en una pasa y recoge 2, y en la otra recoge los otros 2. Si la gente sabe que, por ejemplo, los martes recogen la azul y la verde, y los viernes recogen la amarilla y la otra, la roja, por ejemplo. Claro. Entonces, y la gente, el recolector de basura, a la gente que pone una bolsa completa o no selecciona bien la apuntan y le cobran más por la recolección de basura. Pero el que lo hace bien, le hacen un descuento para recoger basura. Porque yo interpreto en una de estas leyes, don Miguel, es que la responsabilidad del municipio no solamente es recolectar los residuos, es reconvertirlos. Y ese es un tema del cual es parte de lo que tenemos que decir. Es decir, a mí me gustaría escuchar el megáfono, ¿verdad? Es decir, pasamos tal día recogiendo basura, pero estamos comprometidos que el 2021 somos carbono neutral. Porque hay que decirlo, es decir, eso es un compromiso y tiene que empezar de la municipalidad, ¿verdad? Para que nosotros como ciudadanos sintamos también el compromiso, ¿verdad? Y el tema a mí me parece, a veces dice que es el primero el consejo, si es el alcalde, yo creo que no, aquí no se discute este tema. Es un asunto ya de formalización y de decisión, decir, Belén se compromete a ser carbono neutral a partir del 2021. Así es. Pero tiene que trabajarse muy bien, no solo en la recolección, sino en el reciclaje. Sí, porque nada ganamos recolectando plásticos si lo ¿qué hacemos con el plástico? ¿Qué hacemos con el papel? Bueno,
Hay que incentivar lo que decía Fernando, que también son microempresas que se dediquen al reciclaje, ¿verdad? Así es. En ese tema me parece que es muy importante, entonces podemos concentrarnos en que la municipalidad como San Rafael de Heredia, que ya tomó la decisión de ir por el carbono neutral al 2021, debemos nosotros como belemitas decir vamos también por el carbono neutral. Claro. Don Miguel, ¿qué le parece esa idea de aplicar un estímulo a las familias belemitas que deseen participar del proyecto? Sí, don Fernando, totalmente de acuerdo porque ustedes han tocado un tema fundamental, el manejo de residuos, que es el valor económico de los desechos. Hasta hace muy poco tiempo creíamos que los residuos, los desechos, la basura no tenían ningún valor. Hoy por hoy, por la necesidad que tenemos de proteger el planeta, más que todo por el cambio climático, sentimos verdaderamente la necesidad no solamente de recuperar esos residuos, esos desechos, sino de darles un tratamiento para reutilizarlos, como decíamos antes, para reciclarlos y para volver a ponerlos como nuevos bienes, digamos, en el mercado de consumo. Yo creo que Belén tiene un gran potencial porque Belén tiene un fuerte componente de industria, ¿verdad? Una de las actividades más importantes del Cantón de Belén son las industrias. Y aquí entonces, si pensáramos en el valor económico y el impacto positivo para el ambiente que implicaría recuperar los residuos, aparte de que la municipalidad también puede darles ese estímulo, como usted bien dice, don Fernando, estimular a la gente para que clasifique, ¿verdad? Como bien lo plantea Manuel, que se está haciendo en Belén, se separan bolsitas y ya la gente ya tiene esa cultura que ya es un gran avance. En otras comunidades tenemos que partir de cero, nadie clasifica la basura, todo el mundo la saca revuelta. Entonces, hemos ido acostumbrándonos a que la basura va toda revuelta, no, tenemos que separarla, número uno. Número dos, que por esa separación, lógicamente, tiene que haber un estímulo, ¿verdad? Por la simple separación, porque eso ya le va a permitir a una, digámoslo así, a un agente que va a gestionar esos residuos, le va a permitir una mayor facilidad para la transformación de los residuos. Digamos, una recicladora de plástico tendría la ventaja de que nada más va y recoge las bolsas de color rojo o amarillo, como vos decís, ¿verdad? Sí, claro. Donde va a ir la materia, digamos, inorgánica, ¿verdad? Los plásticos o el vidrio, ¿verdad? Etcétera. Y la misma materia orgánica se puede también separar para su uso en la misma, digamos, domicilio, o si no también en otras actividades. Entonces, bueno, los que tienen terreno pueden hacer un huequito y enterrarla y eso produce abono orgánico para las plantas. Pero los que no tienen espacio, claro, pueden darlo a la municipalidad y la municipalidad hacer su propio procesador. Y quiero mencionarles que a propósito de esa práctica, en Brasil ahí ya se ha popularizado mucho el manejo, por ejemplo, de huertas caseras. Hidropónicas, sobre todo. Sí, en donde la gente, digamos, como un programa ya digamos, local, del gobierno local, de las localidades, las personas pueden tener o autoabastecerse de ciertos alimentos básicos como son las legumbres, las verduritas y otras plantas medicinales, por ejemplo, lo cual resuelve una gran parte de la economía familiar y aparte de que está, digamos, ayudándole al ambiente con no depositar los desechos en cualquier lugar, ¿verdad? Vamos a hacer un corte, vamos a hacer la rifa de las 2 entradas al concierto de Arjona. Después de que le permitimos a quien nos hace posible este programa Realidades exponer sus empresas.
En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Gracias, estamos en la participación de la rifa para que ustedes puedan obtener. Hay un ganador de 2 entradas al concierto de Arjona. Hoy nos acompaña una niña muy especial, se llama Catalina González, que es mi hija, así es que ella es la que es encargada de sacar el ganador, el dichoso ganador de las 2 entradas. Catalina, a ver si nos saca una entrada de un... Aquí cayeron unas. Sí se cayó. Ahí está. Echémoslas, ahora sí, saque una. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Díganos, Catalina. Fabián Romero. Fabián Romero, ok. Fabián Romero, entonces es muy importante que nos envíes un mensaje privado ahí en el Facebook de Belén Digital, indicándonos tu teléfono, tu nombre, tu cédula, para poder entregarte la acción doble, o sea, la entrada doble al concierto de Arjona del 19 de agosto. Gracias, Fernando. Gracias, Catalina. Guárdame el nombre. No lo eché ahí. Y dejémoslo aquí. Okay. Sí, llévesela para allá. Gracias. Vamos a continuar todavía unos minutos más que nos quedan del programa. Don Miguel, usted habló algo de la importancia del agua. Y este es un tema que para Belén es muy importante, y es que Belén no tiene alcantarillado de aguas sanitarias, y esto yo creo que tenemos un rezago importante de este tema, y es que en cada casa existe un tanque séptico y un drenaje. Claro. Se dice que esto es muy contaminante. Y este es un gran reto, me imagino yo, dentro de todo el esquema del tema de carbono neutral, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, justamente, don Manuel, la ley forestal es una de esas leyes que se emitieron a partir de la ratificación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático por parte de Costa Rica, y a partir de ahí se le dio un gran valor a los servicios ambientales de Costa Rica, ¿verdad? Esta ley, que es la 7575, la ley forestal, estableció que se creara, digamos, incentivos a los pequeños, digamos, medianos
propietarios de bosques, ¿verdad? Y a todos los propietarios de bosques, por los servicios ambientales que produce los bosques, uno de los cuales es ser, digamos, fuentes, digamos, de agua. Es decir, tenemos agua porque hay cuencas hidrográficas y hay áreas protectoras, hay bosques, y esos bosques son reservorios de agua, o sea, generan el agua que nosotros luego van hacia los acuíferos, y de ahí las llevamos digamos a través de las diferentes redes, ¿verdad? A acueductos alcantarillados, a algunas municipalidades, a los domicilios, a las unidades productivas, a todas las actividades humanas, ¿verdad? Entonces, el agua es estratégico. El agua viene a ser uno de los, digamos, instrumentos para poder trabajar en carbono neutralidad, y es el ahorro del agua, justamente. Ya nosotros no podemos dejar, digamos, pasar el hecho de que este es un recurso agotable, y como tal hay que cuidarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, muy sencillo, Manuel. Desde el domicilio nosotros podemos ahorrar agua. Si nosotros nos lavamos los dientes en la mañana o los bañamos y dejamos el chorro encendido los 10 minutos que duramos bañándonos, estamos gastando innecesariamente agua. Pero si nos proponemos bañarnos en 5 minutos, pues ahí ahorramos una gran cantidad de agua. Igual cuando se da las labores domésticas, si tenemos el chorro de agua abierto mientras lavamos los platos, ¿verdad? Entonces eso es una mala práctica. Es decir, hay muchas formas de ahorrar agua. Yo recuerdo que antes usaban una media nylon para que no golpeara el chorro. Exactamente. Hoy en día eso es un lujazo, porque es un lujazo, ¿verdad? Pero porque el precio también ha aumentado, claro. Pero eso también va en pro de ser económico, ¿verdad? Es correcto, sí. Y no pensemos que porque tenemos grandes fuentes de agua en nuestro país, somos un país con una gran riqueza acuífera, no por eso no podemos pensar que no se nos va a agotar. Si no las cuidamos, las fuentes hidrográficas, si no le damos la protección a los manantiales, y si no cuidamos que no se contaminen los acuíferos, ¿verdad?, por las actividades humanas, no tratamos las aguas residuales y hacemos vertidos a los cuerpos de agua sin el tratamiento adecuado, tanto en las industrias, tanto en los domicilios, tanto en las actividades agrícolas, entonces podemos agotar el recurso y vamos a tener muy serios problemas que hoy están sufriendo otros países en otros lados del planeta, como son los países africanos, ¿verdad? Claro. Donde el agua es un lujo verdaderamente, ¿verdad? Bueno, qué interesante lo que habla don Miguel, porque, bueno, desde este programa Realidades nosotros vamos a querer dar una lucha por el rescate del balneario Ojo de Agua, que es uno de nuestros objetivos. Es un proyecto que yo personalmente, Manuel González, he planteado a nivel de la municipalidad y desde el nivel de la Asamblea Legislativa y de Gobierno, pero también hay retos importantes que siempre queremos rescatar en estos programas. Por ejemplo, usted hablaba de lo que es restauración. Bueno, tenemos la finca Los Suárez, que es una finca no urbanizable, esos espacios la municipalidad para mí debe adquirirlos y debe restaurarlos y hacer un bosque. Está la finca de los Mamines en la Asunción, que está pegada al bosque del nacimiento, que hay que rescatar esas áreas que son productivas. Así es que tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos muchas cosas que hacer de aquí en adelante. Es asumir el reto. Me parece que el reto es, Belén debe ser un cantón comprometido con carbono neutral en el 2021. Y efectivamente una hora no es insuficiente, don Miguel, o sea, sí, no nos alcanza la hora, ¿verdad? Entonces, pienso que este tema da para poder ampliarlo, tal vez con la participación de algún funcionario de la unidad de ambiente de la Municipalidad de Belén, claro, y don Miguel nuevamente, ¿verdad? Es un tema que podemos continuar en una próxima fecha. Pero antes de terminar y antes de que Manuel haga la conclusión, les recuerdo que justamente esta semana hicimos el concurso
y lo que preguntamos es qué aspectos considera usted que debe de mejorarse o qué aspecto está mal en la comunidad de Belén. Hubo muchísima participación, tanto es así que etiquetamos al alcalde y al consejo municipal dentro de todo ese montón de comentarios que se dieron. Entonces, haciendo un análisis un poco de lo que se plantea, consideramos que la seguridad es un tema sumamente importante. Para eso justamente hemos invitado a don Christopher May, que es el jefe de la Policía Municipal. Él va a estar el viernes con nosotros en vivo a las 3 de la tarde y vamos a poder conversar un poco sobre este tema. Edwin Salas Madrigal nos dice que la seguridad es sumamente importante en Belén. Emma Moreira también nos dice que el control de las drogas es lo que más se da en Belén. Nani Sánchez nos dice que deberíamos de poner más seguridad en los parques. Marianela Marín indica que es la seguridad y el control de las drogas lo que más le preocupa. Angie Gutiérrez dice que la seguridad definitivamente. María Fernanda Acuña dice seguridad ampliada en ciertas zonas, el tema de las drogas, el robo en las escuelas, colegios y parques. Jimena Gutiérrez, considero que sería bueno incrementar el número de policías en Belén. Nani Sánchez nos dice debemos de cubrir los parques. Bernardo Alberte dice opino igual, la seguridad del cantón se ha deteriorado mucho. Ana Lucía Villegas dice pienso que la cosa más importante es la seguridad en Belén. Increíble. Puede ser que haya policías, pero casi nunca están en donde se necesitan. Carmen Venegas dice pienso que la seguridad, sobre todo en la Asunción, donde se han estado dando robos en casas. José Manuel Matamoros García dice la seguridad y las drogas, estas cosas están matando a nuestro querido Belén. Yajaira Araya dice definitivamente la seguridad es un problema muy grande que debemos prestarle atención. Tatiana me dice estoy de acuerdo con todos en que la seguridad es lo más importante. Giselle Vindas dice la seguridad es uno de los males del cantón de Belén, al igual que al resto de Costa Rica. Liliana González dice el problema se debe de corregir en Belén es la seguridad, ya no es lo mismo, aquí en Belén ha llegado gente extraña al cantón y hacen daños. Rocío Chío González dice como siempre digo la seguridad, ya que en mi caso he visto muchas veces como asaltan personas cerca de mi casa y algunos hasta han sido golpeados. Es una lástima que no sea lo mismo a como era antes en Belén. Ana Marcela Ledesma dice se debe pensar más en seguridad, cámaras y otros implementos más para cubrir el cantón. Carlos Enrique Cambronero nos da una serie de recomendaciones muy interesantes. Don Carlos Enrique, todo eso se va a analizar y posteriormente vamos a estar conversando. Flo González Murillo nos dice Belén necesita más seguridad. Entonces, don Manuel, ¿qué le parece? ¿Realmente necesitamos hacer un programa sobre el tema de la seguridad? Totalmente de acuerdo, porque ya vemos que la necesidad más inmediata de los belemitas es seguridad. Es decir, nos inquieta la seguridad, totalmente. Nos está temerosos de un Belén que era muy tranquilo y ya la gente no siente esa misma sensación. Para eso, don Christopher viene a contar algunos cambios interesantes que se van a estar desarrollando dentro de unas pocas semanas en nuestra comunidad. Por eso invitamos al jefe de la Policía Municipal. Y hay otros temas más ahí que vamos a ir analizando conforme pasen los días. Así que, don Manuel, estamos ya en la parte final del programa. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quería decirle a don Miguel que hiciera un último comentario de su entrevista para los cibernautas del programa Realidades, aquí en Belén Digital, el canal de nuestro cantón. Así es que, don Miguel, tiene la palabra. Muchas gracias, don Manuel, y muchas gracias a don Fernando también por la oportunidad de comunicarnos a través de este importante medio de comunicación hacia todos los cibernautas y las cibernautas. Agradecer a Johanna Gómez su amable comentario respecto a mi persona. Y bueno, como cierre, digamos, de lo que hoy hemos comentado, yo creo que podríamos decir que la carbono neutralidad es una actitud, es romper un paradigma de lo que hemos venido haciendo respecto del uso de los recursos naturales que necesitamos la sociedad para podernos desarrollar como seres humanos y también como sociedades. Necesitamos hacer ese cambio de paradigma hacia un uso racional, hacia un uso más amigable con el ambiente, en donde nos permita lograr eso que siempre nos hemos
todos estamos de acuerdo en que es un objetivo a alcanzar como sociedad, que es un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente es ambiental, también es humano, es un desarrollo social, es un desarrollo económico. Entonces, todos estamos interesados en el desarrollo integral en una sociedad en donde el paradigma que hay que romper es el uso irracional de los recursos por una actitud amigable con el ambiente que nos permita garantizarle a las demás generaciones, a los jóvenes, a los niños de hoy, que también van a poder gozar de un planeta, de un ambiente, de una vida agradable, con calidad, con salud y una sociedad feliz, porque también la carbono neutralidad tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con las costumbres de las personas. Entonces tenemos que preservar también todos esos valores para poder ser también carbono neutrales, ¿verdad?, en el 2021. Gracias, don Miguel. Bueno, ya queda invitado de antemano, don Miguel, a otro programa para poder hablar con las autoridades de este cantón. Yo invito a las autoridades de este cantón a que asumamos el reto, que asumamos la responsabilidad y que digamos que Belén sí puede llegar a ser un carbono neutral en el 2021. Gracias a todos los cibernautas dentro y fuera del país por habernos sintonizado, por haber estado con nuestro programa, y a todos aquellos que nos van a bajar luego cuando tengan su tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, hagan sus preguntas, comuníquense con nosotros, díganos los temas que más les interesan y los traemos aquí. Muchas gracias a Fernando Vargas de Belén Digital por habernos permitido este canal y hacer este programa para todos ustedes. Belén Digital es el canal de nuestro cantón. Que sean muy felices.